Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Jonathan Guerrero Campaña y hoy les vengo a explicar sobre una práctica experimental con el calibrador Vernier. Bueno, antes que nada vamos a explicar lo que es un calibrador Vernier. Es un instrumento de alta precisión que se utiliza cuando se requieren hacer diferentes medidas en superficies o en objetos pequeños. Es un instrumento que nos facilita una lectura precisa con su error. Este instrumento nos permite obtener 4 tipos de mediciones: exteriores, interiores, de profundidad y escalón. Por lo general, para los profesionales se utilizan calibradores que tienen cuerpo de acero inoxidable templado, porque no dejan la precisión y la calidad. Y en esta práctica también se utilizó un calibrador con los mismos materiales. Bueno, del lado derecho podemos ver las partes del calibrador. Como vemos aquí en la parte superior izquierda se encuentran las mordazas para medir los interiores. En la parte de abajo vemos las mordazas para medir los exteriores. Esta reglita es la regla fija que no se mueve, y a sus laterales está el nonio. Esto es la regla que se mueve. Este círculo que se ve sobresalido del nonio es la corredera que nos facilita mover de izquierda a derecha para ajustarlo a la medida que queremos. Y en la parte de acá arriba está el freno, y la varilla que sobresale sería la sonda de profundidad. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. También podemos ver la precisión del calibrador. Como vemos en la imagen, se muestra aquí en la parte de aquí que estoy señalando, nos muestra una precisión de 0,05 milímetros. Este calibrador está en milímetros. Para poder calcular la precisión de un calibrador, si es que no se la llega a tener, pero por lo general siempre viene escrito en el instrumento mismo, pero si queremos obtener la precisión de cualquier instrumento de medición, podemos aplicar esta fórmula, que es la precisión de la regla y el número de divisiones. Como vemos aquí, tenemos 1 milímetro sobre las 20 divisiones y esto nos da una precisión de 0,05 milímetros, como se muestra en la figura del calibrador. El uso correcto del calibrador. Durante una medición debemos de tomar la escala principal y mover el nonio o la corredera. Si presionamos con mucha fuerza el deslizador, nos va a provocar nos quedará en ángulo, lo que impedirá una medición precisa. Además, si queremos medir un cilindro, debemos asegurarnos de afianzar firmemente las superficies paralelas de las mordazas externas alrededor del objeto y leer las gradaciones tanto de la escala principal como de la escala del Vernier sobre el calibrador de mano. En general, esto permite mediciones en unidades tan pequeñas como 0,05 milímetros. Debemos leer la escala Vernier desde la izquierda en la posición donde se superpone con la gradación de la escala principal, y ahí empezará a ver y a obtener la medición. Vamos a empezar con unos ejemplos para practicar cómo medir con el calibrador Vernier. La primera imagen que vemos, según nos marca ahí,
La respuesta correcta sería de 4,40 milímetros y con su apreciación o error sería más o menos 0,05 milímetros. Otra imagen, como vemos aquí, está más cerca al cero, entonces es una medición menor, un valor menor. Sería la respuesta de 1 milímetro más o menos 0,05 milímetros. Con la actividad de práctica experimental con el calibrador, que nos pide calcular el área de un anillo llano utilizando el calibrador Vernier y hallar su respectivo error. Para esta actividad vamos a utilizar un anillo llano, el calibrador Vernier, la calculadora científica y una lupa si se tiene problemas de visión. Bueno, primero tomamos las medidas respectivas del exterior y del interior, como podemos ver, y la lectura que hemos obtenido del diámetro externo, representado con la D mayúscula, es de 20,05 más o menos 0,5 milímetros. Y el diámetro interno, representado con la D minúscula, va a ser igual a 16,10 más o menos 0,05 milímetros. Una vez obtenidos los datos del diámetro externo e interno, procedemos a calcular el área. La fórmula de este va a ser área igual pi, paréntesis, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, cerrando paréntesis, y el radio menor y el radio mayor lo sacamos del diámetro externo y el diámetro interno. Para sacar el radio mayor, dividimos el diámetro mayor para 2 y nos da un valor de 10,02 más o menos 0,5 milímetros. Y el radio menor, cogemos el valor del diámetro interno y lo dividimos para 2. Y este nos da un valor de 0,05 más o menos 0,05 milímetros. Una vez hallados los valores, reemplazamos en la fórmula y en milímetros al cuadrado nos va a dar un valor del área de 111,8 milímetros al cuadrado, pero lo vamos a dejar expresado en centímetros al cuadrado y este valor nos daría 1,118 centímetros al cuadrado. Ahora procedemos a calcular el respectivo error de la fórmula del área. En este caso lo vamos a calcular por el método de diferencia finita. Para este método vamos a necesitar calcular el área máxima y el área mínima. ¿Cómo calculamos el área máxima? Utilizando la misma fórmula del área, en el radio mayor y el radio menor le sumamos 0,05. ¿Qué es eso? Le sumamos la incertidumbre. Para eso nos sirve la incertidumbre del calibrador. Le sumamos el 0,05 al radio mayor y al radio menor y reemplazamos y calculamos de nuevo. Y la respuesta en milímetros al cuadrado nos daría 112,45 29,9949 y llevándolo a centímetros al cuadrado nos daría 1,124529 centímetros al cuadrado. Ahora calculamos el área mínima utilizando la misma fórmula, pero al radio mayor y al radio menor se le van a restar 0,05 milímetros. Reemplazamos los valores y hacemos la respectiva multiplicación y nos va a dar un área mínima de 1,11215207 4 centímetros al cuadrado. Luego, para hallar el error del área, utilizamos la fórmula que va a ser restar el área máxima menos el área mínima y esto lo dividimos para 2. Una vez restados los valores y dividido para 2, nos va a dar un error de 0,006189 centímetros al cuadrado.
Ese sería el error de la fórmula del área del anillo llano. Como vemos, el valor del área nos quedaría 1,118 más menos 0,006189 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a tomar valores. Vamos a registrar 5 mediciones de diámetro interno y diámetro externo del cuerpo de un anillo llano y completar la tabla. Y al completar esta tabla vamos a determinar el promedio, la desviación estándar, el error estándar por EN. La fórmula para la desviación estándar sería: desviación estándar es igual a la sumatoria del valor registrado menos el promedio de la suma de esos valores. Van a ser 5. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio de esos 5 valores? Sumamos los 5 y lo dividimos para 5 mismo. Y esta sumatoria elevado al cuadrado sobre n. N es el número de datos registrados, que en este caso van a ser 5. Y para la fórmula del error estándar va a ser desviación estándar sobre raíz de n. Como ya veníamos diciendo, n va a ser el número de datos registrados en la tabla. Bueno, procedemos. Como vemos aquí ya tenemos la tabla con el promedio. Ahora vamos a ver cómo obtuvimos estos valores de la desviación estándar y el error para calcular la desviación estándar del radio mayor. Vamos a utilizar la fórmula y como pusimos datos aproximados a las mediciones que obtuvimos con el calibrador, reemplazamos los valores obtenidos de la tabla de la columna del radio mayor, como podemos ver, del diámetro menor, perdón, y los colocamos y realizamos las operaciones y nos vendría a dar una desviación estándar de 0,013 centímetros. Ahora calculamos el error, que nos va a dar 0,0058 centímetros al cuadrado. Asimismo la desviación estándar. Ahora calculemos el diámetro menor. Reemplazamos con los valores de la columna del diámetro menor. Una vez reemplazado nos va a dar la desviación, que va a ser igualmente de 0,013 centímetros al cuadrado. 0,0058 centímetros al cuadrado. Ahora, con los datos promedios obtenidos de los diámetros, vamos a calcular el área y el error. Y vamos a dejar escrita la respuesta en centímetros al cuadrado. Bueno, como tuvimos en la tabla, como se mostró en la tabla, el promedio del diámetro mayor es de 2,023 y el promedio del diámetro menor va a ser de 1,623, con su respectivo error en centímetros, que es de 0,005 centímetros. Y ahora sacamos el radio mayor y el radio menor, que va a ser dividir el diámetro menor y el diámetro mayor también lo dividimos para 2 y así obtenemos el radio mayor y el radio menor. Utilizamos la fórmula del área con los valores mayor y el radio menor, calculamos y nos va a dar un área de 1,0
149 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular su error utilizando el método de diferencias finitas. Igualmente calculamos el área máxima y el área mínima con los datos promedios del diámetro mayor y el diámetro menor. Para el área máxima le vamos a sumar al radio mayor y al radio menor 0,005 centímetros, porque va a ser el área máxima, se le debe de sumar. Siempre tenemos de tener en cuenta eso. Reemplazamos y hacemos los respectivos cálculos y nos va a dar 1,1779 con 2 centímetros al cuadrado. Asimismo, el área mínima, en vez de sumar, vamos a restarle al radio mayor y al radio menor. Y nos va a dar un área mínima de 1,1423 con 0 centímetros al cuadrado. Como podemos ver, nos va a dar un área igual a 1,149 más menos, y nos faltaría el error. Y el error estaría aquí. Utilizando la fórmula, restamos el área máxima y el área mínima y eso lo dividimos para 2. Y nos daría un error de 0,01781 centímetros al cuadrado. Entonces ahora podemos decir que el área con los datos promedios obtenidos va a ser de 1,149 más menos 0,0178 con 1 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el porcentaje de error entre el valor teórico y el valor promedio. Para eso utilizamos la fórmula que es entre valor absoluto va a haber el valor teórico menos el valor promedio. Esto dividido para el valor teórico multiplicado por 100. Reemplazamos los valores del valor teórico, que era de 1,118 centímetros al cuadrado, menos, aunque aquí las unidades de medida no van a interferir, menos el valor promedio, 1,149, esto sobre el valor teórico, que es 1,118 multiplicado por 100, y esto nos va a dar un porcentaje de error del área de 2,773% de error. No es tanto, no es mucho ni poco. Y eso sería todo por ahorita. Por el video de hoy podríamos dar unas conclusiones que a través del método de diferencias finitas se pudo calcular el error, su respectivo error, de forma exacta. Y si se quisiera comprobar que esté bien calculado el error, se podría utilizar otros métodos como lo son el método de derivadas parciales o el logaritmo natural, que igual se utilizaría derivadas. Y con esto concluyo con el video. Muchas gracias por la atención. Listo. Pause, stop.